Metí la llave en la puerta y no giró. Ni un milímetro. Sentí cómo el aire se me cortaba y cómo un temblor helado me recorría la espalda. Toqué otra vez intentando convencerme de que era un error, pero la llave seguía atascada como si la cerradura no me reconociera. En ese instante oí pasos desde adentro. Un sonido suave pero firme que golpeó mi pecho como un aviso. La puerta se abrió, y mi nuera apareció con una mirada que jamás olvidaré. Sus ojos estaban más duros que el metal de la cerradura que acababan de cambiar. Me observó con una calma extraña, como si yo fuera una visita incómoda. En ese momento entendí que algo mucho más profundo y oscuro estaba comenzando. Ella sostuvo la puerta con el hombro y dejó salir un suspiro que parecía preparado con anticipación. Me habló con un tono suave, pero cargado de una distancia fría que nunca antes había escuchado en nuestra relación. Me dijo que no me preocupara, que ahora todo sería más fácil, que habían tomado ciertas decisiones importantes mientras yo estaba fuera. No pude responder de inmediato porque mi garganta se cerró por dentro. El aire del pórtico de Guadalajara parecía más pesado de lo normal. Miré la fachada de mi propia casa como si fuera un lugar que ya no me pertenecía. Cada ladrillo que había pagado con décadas de trabajo se sentía ajeno. Fue entonces cuando me pregunté desde cuándo estaba ocurriendo todo esto. Ella añadió con tranquilidad que habían cambiado la cerradura porque la casa necesitaba orden y nuevas normas. Mis rodillas temblaron, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Sentí un hervidero en el pecho, mezcla de sorpresa, desconcierto y una tristeza profunda que me mordía los huesos. Le recordé que esa casa era fruto de 40 años limpiando oficinas, casas, pasillos interminables y escaleras sin fin. Le conté que cada centavo ahorrado estaba allí, en esas paredes que prometían seguridad para mi vejez. Pero ella solo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando un ruido irrelevante. Percibí una sombra de impaciencia en su postura y un brillo extraño en su mirada. Fue la primera grieta que me mostró que la dulzura que conocí era una máscara. Me pidió que entrara un momento para hablar. Sentí un tirón en el estómago, porque algo en su voz anunciaba que esa conversación no sería sencilla. Cuando crucé el umbral, todo estaba demasiado ordenado y demasiado silencioso. El olor del limpiador mezclado con un aroma nuevo, floral y punzante, me produjo un vacío incómodo. Observé el pasillo y noté que algunas fotos ya no estaban donde las dejé. Donde antes colgaba la imagen de Roberto cuando era niño, ahora había un cuadro abstracto que jamás había visto. El silencio dentro de la casa era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración. A cada paso sentía que avanzaba hacia una verdad que me iba a doler. Mi nuera me dijo que necesitaba que yo entendiera algo. Usó un tono pausado, que sonaba más a instrucción que a conversación. Me explicó que ella y Roberto habían tomado nuevas responsabilidades y que la casa se tenía que reorganizar para el bienestar de todos. Supe que detrás de esas palabras había un interés que yo aún no podía descifrar. Observé sus manos tensas y cómo evitaba mirar mis fotos ausentes. Sentí un peso desgarrador en el pecho al notar que cada rastro mío parecía haber sido desplazado. Pensé en las madrugadas en las que regresaba agotada del trabajo para construir un futuro digno para mi hijo. Y me pregunté, ¿en qué momento ese futuro dejó de incluirme? Ella me invitó a sentarme en la sala. Al mirar alrededor descubrí que mis cojines favoritos habían sido reemplazados por otros más modernos. Mis plantas ya no estaban en el ventanal donde siempre recibían luz. Una sensación de despojo se encendió dentro de mí, pero me obligué a permanecer en silencio. Supe que debía escuchar antes de reaccionar. Sentí un filo suave, casi invisible, cortándome la confianza mientras ella hablaba con una seguridad que no tenía antes. Dijo que ahora había nuevas prioridades en la familia, que era momento de avanzar, que yo debía aprender a ceder ciertos espacios. Cada palabra caía como una gota helada, y cada gota anunciaba una tormenta. Traté de buscar a Roberto con la mirada, pero no estaba en casa. Mi pecho se estremeció, porque él siempre era quien mediaba, quien calmaba. Siempre había sido mi apoyo más firme, mi única familia cercana. Pensé que en cualquier momento entraría, me abrazaría y pondría orden, pero el silencio se mantuvo, frío y contundente. Mi nuera me observó con serenidad calculada, como quien ya anticipa una reacción y se prepara para controlarla.
Sentí la distancia entre nosotras crecer como una grieta imposible de cerrar. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de una cerradura cambiada. Se trataba de algo que llevaba tiempo gestándose. Respiré hondo intentando mantener la calma, pero el ambiente se volvió más denso. Ella me habló de nuevos proyectos, de decisiones financieras, de cambios que ya habían conversado con Roberto. Sus palabras iban revelando, poco a poco, que no me estaban informando, sino que me estaban notificando. Noté cómo me empujaban discretamente fuera de la ecuación familiar. Una punzada me atravesó cuando mencionó que estaban reorganizando documentos importantes. Sentí una alarma interna encenderse sin explicación clara. Algo me decía que debía prestar atención a cada detalle. Me levanté despacio y recorrí la sala con la mirada. Vi cajas donde antes no había nada. Vi mis mantas antiguas dobladas en una esquina, como si estuvieran destinadas a desaparecer. Mis libros estaban apilados en el suelo sin respeto por su historia. Todo estaba demasiado preparado, demasiado pensado. Me acerqué a la mesa y encontré una carpeta cerrada, cubierta parcialmente por revistas nuevas. Cuando mi nuera notó que la miraba, dio un paso rápido para moverla. Ese gesto súbito me dio la última señal. Había algo en esa carpeta que no debía ver. Y ahí, justo en ese instante, mi corazón entendió algo que mi mente aún no quería aceptar. Nada de esto era casual. Me quedé mirando la carpeta mientras sentía cómo un temblor suave me recorría los dedos. No la abrí, pero algo en su peso y en la forma en que mi nuera la escondía me decía que guardaba más que simples papeles. Ella sonrió con un gesto rápido, demasiado ensayado, y me pidió que la acompañara a la cocina, como si quisiera distraerme. Mientras caminábamos sentí que mis pasos resonaban distinto, como si el suelo que yo misma había limpiado durante décadas ya no me reconociera. El olor del café recién hecho llenaba el espacio, pero había otra fragancia nueva, un perfume dulce que no pertenecía a mi hogar. Me pregunté desde cuándo vivía rodeada de decisiones que no eran mías, y sentí que aquella carpeta se convertía en un latido constante detrás de mi cabeza. En la cocina, ella hablaba sin pausa, contándome cosas sobre la casa, sobre colores nuevos, sobre ideas para reorganizar habitaciones. Yo solo la escuchaba mientras mi mente seguía atrapada en el salón, junto a la carpeta oculta. Cada palabra suya sonaba como si estuviera preparando un escenario en el que yo ya no tenía papel. Me ofreció una taza de café con una amabilidad exagerada que me puso alerta. Sus gestos eran suaves, pero sus ojos brillaban con algo que no supe descifrar. Me llevé la taza a los labios, y entonces escuché algo en el pasillo que me atravesó el pecho, una voz baja, masculina, casi un murmullo. Reconocí el timbre de mi hijo y mi corazón dio un salto. Roberto había llegado sin que yo lo notara. Me acerqué al marco de la puerta del pasillo y vi su silueta inclinada sobre una caja abierta. Estaba guardando algo que no alcancé a ver, pero su expresión era tensa, como si estuviera escondiendo una verdad demasiado pesada. Lo llamé con suavidad, esperando que se volviera con la calidez de siempre. Él se giró al fin, pero su sonrisa era débil, casi forzada, y evitó mirarme a los ojos. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Caminé hacia él con un nudo en el pecho que parecía crecer a cada segundo. Le pregunté qué hacía con tantas cajas, por qué la casa tenía ese aire de mudanza silenciosa. Me respondió con frases cortas, evasivas, hablando de orden, de limpieza, de proyectos nuevos. Entre sus manos vi un cuaderno viejo, uno que yo usaba para anotar mis pagos y mis ahorros. Sentí un pequeño vuelco cuando él lo metió rápidamente dentro de la caja, como si no quisiera que lo viera. Mi respiración se volvió más corta. Había algo en sus movimientos que revelaba que llevaba tiempo actuando así. Mientras intentaba recomponerme, mi nuera apareció detrás de él con un gesto de aparente preocupación. Dijo que quería evitarme esfuerzo, que ellos se encargaban de todo, que merecía descansar. Sus palabras parecían dulces, pero estaban llenas de un control silencioso que me apretaba el alma. Me contaron que habían estado pensando en nuevas formas de manejar la casa, en responsabilidades compartidas, en decisiones que, según ellos, yo ya no debía asumir sola. Yo los escuchaba en silencio, mientras las paredes parecían cerrarse un poco más a mi alrededor. Algo en mí comenzaba a despertar. En un momento,
Roberto dejó caer sin querer un sobre grueso que llevaba bajo el brazo. Se abrió ligeramente y pude ver papeles con sellos oficiales. Alcancé a leer una frase que me secó la garganta. Transferencia de propiedad. Me agaché para recogerlo, pero mi nuera se adelantó con rapidez. Lo guardó y sonrió con excesiva calma. Esa sonrisa fue un filo que me hirió profundamente. Sentí que el aire se espesaba, como si alguien hubiera cerrado las ventanas sin que yo lo notara. Y dentro de mí comenzó a levantarse una voz que no había escuchado en años. Decidí respirar hondo y fingir tranquilidad, mientras mi interior ardía como una brasa antigua. Les pedí un momento para descansar y entré a mi habitación buscando un lugar donde recomponerme. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió. Mis cosas estaban cambiadas de lugar, algunas desaparecidas, otras empaquetadas. Mi espejo tenía marcas de haber sido movido, y mi cajón superior estaba entreabierto. Me acerqué y descubrí que faltaban documentos importantes, entre ellos una copia de mi testamento antiguo. Una corriente helada me recorrió la espalda. Mi habitación ya no era refugio, era evidencia. Me senté en el borde de la cama mientras mis manos temblaban sin control. Escuché la risa suave de mi nuera al fondo, mezclada con la voz de Roberto hablando de asuntos que yo no alcanzaba a entender. Me pregunté cuántos días llevaba viviendo en una obra silenciosa que se construía a mis espaldas. Pensé en cada madrugada donde me esforcé por darle a mi hijo un futuro que jamás imaginé que se volvería en mi contra. Y entonces, mientras respiraba tratando de calmar el latido frenético en mi pecho, escuché una frase que cambió el aire de la casa. No la oí claramente al principio, pero fueron suficientes unas palabras sueltas para que el suelo casi desapareciera bajo mis pies. Hablaban de firmas pendientes, de un trámite por concluir, de un documento que necesitaba mi aceptación. Y lo peor, mencionaron que yo estaba cansada, que era mejor resolver todo antes de que yo cambiara de opinión. Me quedé inmóvil, atrapada entre la incredulidad y un dolor que no tenía nombre. Sentí que ese momento marcaba un antes y un después. Traté de recomponer mi respiración y me obligué a levantarme. Sabía que tenía que entender qué estaba pasando realmente. Tenía que mirar más allá de las sonrisas calculadas, de las palabras dulces y de las cajas ordenadas. Caminé hacia el pasillo con paso lento, como si cada centímetro que avanzaba me revelara otra capa de una verdad oculta. Escuché un susurro que me heló la sangre, y supe que no podía seguir ignorando lo evidente. Mi vida estaba cambiando sin mi permiso, y algo me decía que aquella carpeta en la sala no era el único secreto escondido en mi propia casa. Avancé unos pasos más por el pasillo, y oí claramente la voz de mi nuera diciendo que todo estaba casi listo. Su tono tenía una seguridad que nunca antes había usado conmigo. Mencionó que el notario ya había confirmado la fecha, y que solo quedaba esperar mi regreso del viaje que ellos mismos habían sugerido. Sentí un latigazo en el pecho al comprender que hasta mi ausencia había sido parte de un plan. Me detuve con la mano apoyada en la pared porque mis piernas parecían perder fuerza. Me quedé escuchando con el corazón golpeando como si quisiera escapar. Y entonces oí algo que me rompió por dentro. Ella dijo que Roberto estaba cansado de cargar conmigo, y que era momento de que yo entendiera que la casa debía pasar a manos más jóvenes. Sentí cómo cada palabra me atravesaba como un aire frío y seco. Pensé en los años en que él dependió de mí, en las madrugadas en que lo cargué dormido después de mis turnos interminables, en las veces que vendí mis propias cosas para que él no sintiera carencias. Me pregunté en qué instante ese amor se volvió un peso para él. Cerré los ojos intentando contener una ola de tristeza que amenazaba con derrumbarme, pero cuando Roberto respondió, esa tristeza se transformó en otra cosa. Él susurró que era lo mejor para el futuro de todos, que yo no podía manejar tantas responsabilidades, que era lógico darles la casa, porque ellos formarían una familia, y yo tenía que pensar en un retiro tranquilo. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia contenida que me quemó la garganta. Abrí los ojos y vi la puerta entreabierta desde donde salían sus voces. Estaban tan seguros de sí mismos que no se molestaron en bajar el tono. Y de pronto, una chispa interna se encendió dentro de mí. Me alejé del pasillo en silencio, evitando hacer ruido. Sabía que algo estaba a punto de hacerse visible si miraba bien. Regresé a la sala y busqué con calma la carpeta que había visto antes.
La tomé con cuidado, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Su peso parecía contener algo más que documentos. Me senté en el borde del sillón que ya no era mío, y abrí el primer papel. La tinta del encabezado casi me arrancó el aire del pecho. Era un borrador de transferencia de propiedad con espacios para mi firma. No entendí cómo habían conseguido tantos datos personales sin mi autorización. Pasé la página y encontré una serie de anotaciones, fechas exactas, instrucciones breves en la letra de mi nuera. Luego descubrí copias de documentos que deberían estar guardados en mi habitación. Era demasiado claro. No estaban reorganizando la casa, me estaban reorganizando a mí. Guardé la carpeta deprisa cuando escuché pasos acercándose. Mi nuera entró a la sala con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me preguntó si me sentía cansada después del viaje y si necesitaba ayuda para instalarme. Asentí sin mirarla y sentí cómo su presencia llenaba el espacio de una tensión casi palpable. Ella se sentó frente a mí, cruzó las piernas y dejó escapar un comentario que me hizo contener la respiración. Dijo que esperaba que yo no tuviera que preocuparme por temas legales porque ella ya estaba manejando todo por mi bien. Mi bien. Qué palabra tan grande usada con tanta ligereza. Roberto entró después, con el rostro lleno de un cansancio que no supe distinguir si era real o aprendido. Se sentó a mi lado, me tomó la mano con una suavidad triste y me habló de descanso, de tranquilidad, de dejar que ellos se encargaran de lo difícil. Yo lo miré intentando encontrar el niño que una vez corrió detrás de mí en un parque polvoriento, pero vi a un hombre dividido entre su conciencia y su comodidad. Me preguntó si confiaba en él. Sentí que la pregunta era una grieta abierta que no sabía cómo cerrar. Y aún así, respondí con un silencio que él interpretó como aceptación. Cuando se levantaron para guardar más cajas, mi respiración se volvió más agitada. Sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. Caminé hacia mi habitación buscando algo que confirmara mis sospechas. Abrí mis cajones uno por uno y encontré espacios vacíos donde antes guardaba documentos esenciales. La carpeta de mis ahorros estaba abierta, con papeles movidos. El sobre donde guardaba copias de identificación ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos como si alguien hubiera pasado una mano helada sobre mi piel. Me incliné para revisar debajo de la cama y encontré una caja azul que no había visto antes. Dentro había varios objetos míos guardados sin cuidado, entre ellos, un cuaderno con fechas marcadas en rojo que no eran mías. Lo hojé con rapidez y descubrí anotaciones sobre mis horarios, mis costumbres, mis visitas al médico. Estaban documentando mis movimientos como si fuera un expediente. Un leve mareo me obligó a sentarme. Comprendí que aquello no era solo una reorganización, era una estrategia completa. Guardé la caja donde la encontré y salí de la habitación con una determinación nueva. Sabía que tenía que actuar con prudencia. Sabía que un movimiento en falso podía acelerar lo que ellos planeaban. Me acerqué a la ventana del pasillo buscando aire fresco, y ahí escuché algo que me hizo girar lentamente. Mi nuera hablaba por teléfono con un tono suave casi maternal, aunque cada palabra tenía un filo escondido. Mencionó que el trámite estaba avanzando. Dijo que yo parecía más débil después del viaje. Aseguró que todo se concretaría pronto si yo no hacía preguntas. Me quedé quieta, escuchando mi nombre mezclado con planes que no incluían mi voluntad, y sentí cómo una fuerza antigua despertaba en mi interior. No era rabia, no era miedo, era algo más profundo, más firme, algo que había dormido por años mientras intentaba mantener la paz en mi familia. Era esa parte de mí que aprendió a sobrevivir cuando la vida no dio tregua. Esa parte que siempre supo levantarse después de los golpes más silenciosos. En ese instante entendí que no podía seguir siendo espectadora en mi propia historia, que tenía que observar, escuchar y actuar con una inteligencia que nadie esperaba de mí, y que, si quería descubrir la verdad completa, tendría que mirar de frente aquello que estaban intentando esconder, porque esa carpeta no era el final del misterio, era apenas el comienzo de una verdad que estaba a punto de estallar. Esa noche casi no pude dormir. El silencio de la casa se volvió espeso, cargado de una inquietud que podía sentirse en la piel. Caminé descalza por el pasillo, intentando aclarar mis pensamientos, pero cada sombra parecía contener una respuesta que yo aún no estaba lista para enfrentar. Me detuve frente a la puerta de la sala,
y volví a ver la imagen de la carpeta, el cuaderno con mis rutinas marcadas y la ausencia de mis documentos en su lugar habitual. Era demasiado. Sentí que si no actuaba pronto perdería mucho más que una casa. Me acerqué a la ventana para respirar, y el aire frío de la madrugada me dio un golpe de lucidez. Supe que tenía que buscar ayuda sin que ellos lo notaran. A la mañana siguiente salí antes de que despertaran. Caminé hacia la casa de Carmela, mi vecina de toda la vida, con el corazón apretado como un nudo. Ella abrió la puerta sorprendida al verme tan temprano, pero bastó una mirada suya para que yo supiera que había llegado a un lugar seguro. Nos sentamos a la mesa, y cada palabra que dije parecía pesar toneladas. Le conté lo que había escuchado, lo que había encontrado, lo que había desaparecido. Carmela me miró con una mezcla de rabia y tristeza que me estremeció. Me tomó la mano y me dijo que no estaba sola. Y por primera vez en días, sentí que mi voz volvía a tener fuerza. Ella me habló de un abogado de confianza que había ayudado a su hermana en un asunto delicado. Me ofreció acompañarme de inmediato, y yo acepté con un suspiro de alivio. Caminamos juntas hasta su coche intentando no llamar la atención. Durante el trayecto sentí el peso de los años de sacrificio caer sobre mí como un recuerdo que ardía. Pensé en Roberto y en todo lo que dimos el uno por el otro, en cómo la vida nos había llevado a este punto donde parecía haber olvidado mi existencia. Llegamos a la oficina del abogado, y me preparé para enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo. El licenciado me recibió con un gesto amable y una mirada que inspiraba seguridad. Le expliqué la situación sin omitir detalle, cada palabra aún vibrando con la conmoción reciente. Él tomó notas con calma y me miró con una seriedad que me hizo sentir que todo lo que temía estaba justificado. Me dijo que lo que describía era grave, que había señales claras de manipulación, de intención de obtener control patrimonial y de posible falsificación de documentos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies cuando escuché la palabra falsificación. El abogado me aseguró que podía ayudarme, pero que necesitábamos pruebas concretas. Y entonces una idea audaz cruzó mi mente. Regresé a casa con una tranquilidad falsa dibujada en el rostro. Al entrar, mis ojos recorrieron cada rincón como si lo viera por primera vez. Noté la posición de los muebles, la ubicación de las cajas, el orden que mi nuera había impuesto con tanta precisión. Supe que ese ambiente tan controlado podía jugar en su contra si yo era cuidadosa. Respiré hondo y esperé el momento adecuado. Cuando ellos salieron a hacer compras, abrí mi cajón secreto donde guardaba un pequeño grabador antiguo, uno que Roberto me regaló hace años sin imaginar cómo terminaría usándolo. Sentí un nudo en la garganta al sostenerlo, pero era necesario. Coloqué el dispositivo discretamente en la sala, detrás de un marco nuevo que mi nuera había puesto. Busqué otro lugar en la cocina donde ocultar un segundo grabador que Carmela me había prestado. Me moví con sigilo, evitando cualquier ruido que pudiera delatarme. Mientras lo hacía, noté una libreta abierta sobre la mesa, con anotaciones de mi nuera. Las palabras me helaron la sangre. Decía que yo estaba más distraída últimamente, y que era buen momento para avanzar con el trámite porque yo no pondría resistencia. Sentí un temblor en las manos al leer lo que pensaba de mí, y entonces una sensación nueva se mantuvo firme en mi pecho. Esa misma tarde escuché desde mi habitación la conversación que había esperado captar. Mi nuera hablaba con una voz baja, pero cargada de seguridad. Decía que el notario confirmaría la visita en 2 días, que Roberto ya había firmado su parte, que solo faltaba mi consentimiento, y que ella sabía exactamente cómo lograrlo. Cuando mencionó que la casa ya estaba valorada, y que era cuestión de tiempo para que todo quedara a su nombre, mi corazón dio un vuelco. Esa frase me empujó de golpe hacia una determinación que ya no tenía vuelta atrás. Supe entonces que estaba entrando en la etapa más delicada de mi vida. Salí de mi habitación caminando lento, casi temblando. Entré en la sala fingiendo haber despertado de una siesta. Mi nuera estaba revisando papeles y Roberto observaba unas cajas. Ellos me sonrieron con una calma que me provocó un vacío en el estómago. Me dijeron que tenían buenas noticias y que estaban pensando en organizar mis documentos para simplificarme la vida. Yo asentí con la misma expresión que hubiera usado si hablara con desconocidos. Me senté entre ellos sintiendo que el aire se volvía denso.
y entonces escuché algo que me hizo afirmar aún más mi plan. Mi nuera mencionó que había un trámite pendiente conmigo, algo que necesitaba mi firma, para que todo estuviera en orden. Roberto evitó mi mirada mientras ella explicaba que era mejor adelantar las cosas para que yo no tuviera preocupaciones legales. Mientras hablaban, pude escuchar mi grabador captando cada palabra, desde detrás del marco. Sentí un golpe de adrenalina recorrer mi espalda. La escena estaba quedando registrada, y en ese instante supe que cada segundo contaba. Cuando terminaron de hablar, me levanté con una sonrisa leve, y les dije que necesitaba salir un momento a caminar. Ellos lo aceptaron sin sospecha. Crucé la puerta de la casa con un temblor en las rodillas que apenas lograba controlar. Respiré profundo, sintiendo que el aire exterior me devolvía un poco de claridad. Caminé hacia donde sabía que debía ir. Tenía pruebas en camino, pero necesitaba algo más, y presentí que lo que estaba a punto de descubrir pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino todo lo que alguna vez llamé familia. Volví a la casa al caer la tarde con el corazón dispuesto a descubrir la verdad completa. Abrí la puerta con suavidad, y el ambiente tenía una calma sospechosa, una quietud que parecía anunciar un movimiento importante. Caminé por el pasillo como quien se adentra en territorio desconocido, observando cada sombra, cada detalle fuera de lugar. Sentí bajo mis pies ese mismo piso que limpié durante tantos años y que ahora parecía alejarse de mí. Escuché un murmullo en la sala y me acerqué conteniendo el aire. Mi nuera hablaba con alguien por teléfono, con un tono que ya conocía demasiado bien. Me detuve a centímetros de la entrada y escuché las palabras que necesitaba oír. Ella decía que todo estaba listo, que el notario confirmaría la cita para la mañana siguiente y que yo firmaría sin problemas porque ya estaba más dócil después del viaje. Aseguró que Roberto apoyaría cada paso y que la venta podría concretarse antes de fin de mes. Mi pecho ardió al oír que se refería a mi vida como si fuera una transacción cualquiera. Mientras hablaba, me apoyé en la pared para no desmoronarme. Escuchar mi nombre en boca de quienes deberían protegerme era como recibir una herida profunda. Pero entonces ella añadió algo que encendió mi espíritu como una llama. Dijo que, si yo dudaba, tenían suficientes argumentos para convencerme. Comentó que era cuestión de insistir, de confundirme un poco, de hacerme sentir que ya no podía decidir sola. Cuando mencionó que era mejor resolver todo antes de que yo notara inconsistencias, mis manos comenzaron a temblar. En ese instante, entendí que ya no era solo una cuestión de propiedad, era una cuestión de dignidad. Era mi voz, mi historia, y no permitiría que la borraran como si no hubiera existido. Me alejé de la pared con una determinación nueva. La verdad estaba en mis manos. Solo tenía que exponerla. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Caminé hacia la cocina donde mi nuera preparaba café, con una sonrisa que jamás volvería a engañarme. Roberto estaba apoyado en el mostrador, mirando el suelo como un niño atrapado entre la culpa y la comodidad. Me ofrecieron desayuno, hablaron con una suavidad ensayada y describieron la reunión de ese día como un simple trámite. Yo asentí en silencio mientras cada segundo se grababa en los dispositivos que había escondido. El sonido de sus voces parecía marcar un conteo regresivo que solo yo conocía. Me serví un poco de agua y esperé el momento en que el proyecto de ellos chocara con la verdad. Cuando el notario llegó, la casa se llenó de una formalidad tensa. Él saludó cordialmente sin sospechar nada y colocó los documentos sobre la mesa. Mi nuera tomó asiento con una sonrisa triunfal y Roberto se sentó junto a ella con los hombros rígidos. Yo me quedé de pie unos segundos, observando la escena como quien mira un retrato que no encaja con la realidad. El notario deslizó un formulario hacia mí y me invitó a leerlo con calma. Mis dedos rozaron el papel y sentí un escalofrío. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír mi propio pulso. Entonces di un paso atrás y dejé que la verdad hablara. Caminé hacia la estantería con movimientos lentos y tomé el pequeño dispositivo que había colocado la noche anterior. Lo activé sin prisa, permitiendo que sus voces llenaran el espacio como un eco irrefutable. La sala se congeló en un instante. Mi nuera abrió los ojos con una sorpresa que no era capaz de disimular.
Roberto se puso de pie, como si el mundo se derrumbara bajo él. La grabación reproducía cada palabra, cada intención, cada plan dicho a espaldas mías. Nadie podía negar nada, nadie podía escapar. El notario palideció al escuchar su nombre mencionado en la conversación privada. Yo los observé en silencio, reconociendo por fin quiénes eran. Mi nuera intentó hablar, pero su voz se quebró. Roberto me miró con lágrimas contenidas, como si quisiera retroceder el tiempo y borrar cada paso que lo llevó hasta allí. Cada uno de ellos dijo algo diferente intentando justificar lo imposible. El notario recogió sus papeles con manos temblorosas y anunció que no podía continuar con ningún trámite. Yo respiré hondo y sentí cómo algo dentro de mí se liberaba, como si hubiera cargado un peso demasiado tiempo. Los observé con una mezcla de dolor y firmeza, y supe que había llegado la última palabra. Horas después, cuando el abogado llegó a mi casa para recoger las pruebas, mi nuera ya no tenía esa seguridad que la envolvía días atrás. Roberto estaba sentado en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto que ninguno de nosotros podía ver. El abogado tomó las grabaciones, las fotografías y los documentos manipulados. Me explicó que las autoridades evaluarían la gravedad del caso y que yo quedaría protegida legalmente. Lo escuché con un nudo en la garganta. No por ellos, sino por mí, por la mujer que durante tanto tiempo creyó que el amor podía sostenerlo todo, por la madre que pensó que nunca sería traicionada. La casa quedó en silencio cuando el abogado se fue. Yo caminé hacia mi habitación sintiendo que cada paso marcaba el cierre de un capítulo. Me senté en mi cama y dejé que mis manos descansaran sobre mi regazo. Pensé en mi vida, en las madrugadas de trabajo, en los sueños construidos con paciencia y dolor. Y pensé en cómo a veces quienes más queremos pueden olvidar nuestra historia, pero yo no estaba dispuesta a olvidar la mía. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas dejando que entrara la luz de la tarde. Esa luz cayó sobre mis plantas, mis libros, mis recuerdos, y entendí algo que me sostuvo de pie. Había recuperado más que una casa, había recuperado mi voz. Respiré hondo y sentí una paz nueva, una que no dependía de nadie más, una que nacía de saber que me defendí cuando todos creían que estaba vencida. Miré hacia el jardín, hacia el sol que teñía las paredes de un dorado cálido, y supe que de allí en adelante caminaría con la dignidad intacta. La vida me había mostrado la fragilidad de los lazos, pero también la fuerza que nace cuando finalmente decidimos protegernos. Y en ese silencio luminoso encontré la frase que resumía todo: a veces el amor necesita límites, a veces el respeto comienza donde uno decide levantarse. Gracias por acompañar mi historia. Si quieres escuchar más relatos como este, en Relatos de la Vida Real, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Tu voz también forma parte de este camino.